Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hernán Omar Erazo, soy el médico del Hemocentro El Café, localizado en la ciudad de Manizales. El día de hoy estamos aceptando una invitación que se nos hizo muy cordialmente para colaborar en la parte de medicina transfusional con lo que nos corresponde a las reacciones adversas a la transfusión. Vamos a hacerlo de manera concisa, corta, para que sea sustancioso y no nos vamos a aburrir con este tema. Las reacciones adversas a la transfusión son esas reacciones inesperadas que tenemos ante la administración de sangre a cualquiera de sus componentes, ¿sí? Esta se puede dar antes, durante o después de esa transfusión. Es imprevisto, ¿cierto? Puede ser que haya pacientes que ya los hayamos transfundido, con una siguiente transfusión nos genere una reacción. Como ya les dije, se puede presentar antes, durante, después, en pacientes a quienes ya hayamos administrado sangre en algún momento o componentes sanguíneos o en quienes sea su primera vez, entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Un poco de historia. La primera transfusión sanguínea, nos dice la historia, la dio el Papa o se le dio al Papa Inocencio III por allá en 1492, a quien se le administró sangre no vía venosa, sino vía oral. Él cayó en un momento, al parecer tuvo un ictus o un SB, según lo describe la historia, y se le administró sangre vía oral de 3 jóvenes muchachos. El Papa falleció y los 3 muchachos también fallecieron, pero pues la historia nos puede decir que esta fue la primera transfusión, aunque no haya sido vía intravenosa. La siguiente transfusión, que ya fue exitosa, fue por allá en 1660, en esa década. Jean-Baptiste Denis, un médico de ese tiempo, transfundió sangre no de un ser humano, sino de un cordero o un carnero a un paciente que al parecer sufría de una sífilis, y durante uno de esos procesos febriles administró sangre del cordero, le fue muy bien. El paciente disminuyó en su fiebre y su cuadro mejoró. Ante esa mejora, lo que se hizo fue, él quiso repetir su procedimiento y con el mismo paciente le administró nuevamente la dosis que le había administrado al principio. Se hizo la transfusión directa del cordero a este paciente y ya tuvo una reacción muy aguda, ¿cierto? Fue un dolor en la espalda, refiere la historia, y orinas hipercoloreadas. Hizo lo que nosotros consideramos una hemólisis y el paciente estuvo muy mal, falleció, y obviamente también se metió en sus líos, según nos describen Jean-Baptiste Denis. Pero ese fue ya una transfusión verdadera con una reacción adversa a la transfusión, posiblemente por una incompatibilidad de grupos o algo más que se haya presentado. Recuerden que estas transfusiones se pueden dar durante o después de la transfusión. Unas son muy frecuentes y otras son muy raras. Afortunadamente, las frecuentes son las leves y las graves son muy escasas, pero debemos tenerlo en cuenta. Entonces, un primer objetivo de esto es que aprendamos que cuando hay transfusión sanguínea se pueden presentar las reacciones adversas, ¿cierto? Y que debemos tener en la cabeza para no enmascarar o no generar un subregistro de estas reacciones, para así poder tomar las medidas de control o lo que se necesite. Los síntomas y los signos son muchísimos, ya los vamos a ver, son muchísimos. Las que comprometen la vida de ese paciente de manera aguda, ¿cierto?, se dan en los primeros minutos y con esos primeros mililitros que se administran de sangre o componentes sanguíneos, con cualquiera, ¿sí? Voy a hablar de sangre para referirme a plasma, crío, plaquetas, sangre, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando le administramos esa sangre, en esos primeros minutos es donde la vida del paciente corre peligro. Cuando yo administro varias unidades, no necesariamente la que le estoy administrando en ese momento es la responsable de la reacción que está teniendo el paciente en ese momento. Puede haber sido la primera y en el transcurso del tiempo no lo notamos o lo fue desarrollando levemente, y con la segunda, tercera unidad de lo que sea, generó la reacción. Entonces, no necesariamente es la que está en goteo en ese momento. De allí la importancia de que cuando nosotros tengamos un paciente a quien debamos transfundir, debemos monitorizarlo.
El monitoreo debe estar protocolizado, ¿cierto?, en esos estándares que tengan institucionales, en ese protocolo. El monitoreo de signos vitales antes, durante, después, cada tiempo determinado que ustedes lo consideren pertinente. Cuando yo inicio una transfusión, debo tomar esos signos vitales en ese momento, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, temperatura, presión, frecuencia respiratoria, deben ser unos signos vitales fresquitos. No puedo decir que como se los tomaron hace una hora el personal de enfermería, yo con esos me voy a basar. ¿Por qué? Porque si él presenta una taquicardia, una polipnea, una desaturación, yo tengo que investigar esos síntomas. Entonces ya saben, vamos a monitorizar ese paciente constantemente. Cualquiera de los signos que tenga en ese momento lo vamos a investigar. Así consideremos nosotros que en ese momento pueda deberse a otra causa, lo vamos a investigar. Si el paciente presenta fiebre, yo voy a considerar que es secundario a esa transfusión que estoy administrando, no por la patología de base que él tiene. Ejemplo, un paciente con una neumonía, un paciente de edad que tiene un decúbito prolongado, ¿cierto? Entonces me hace fiebre durante la transfusión, podría considerar que es secundario a esa neumonía, a esa pielonefritis que estoy manejando. En el caso de que yo esté transfundiendo, primero voy a descartar que se trate de una reacción secundaria a esa transfusión y luego ya considerar otras causas. El paciente que está en decúbito prolongado también y refiere dolor de espalda, un ejemplo, durante la transfusión. Yo puedo decirle, no, es que eso es porque usted lleva mucho tiempo ahí acostado, ¿cierto? Cuando en realidad está haciendo otro tipo de proceso, una reacción adversa a la transfusión, por ejemplo, un evento coronario, un embolismo, alguna cosa que me provoque ese dolor de espalda. Eso es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta. Ahora, las reacciones adversas a la transfusión tienen dos grandes grupos. Las agudas, ¿cierto?, que son las que se dan dentro de las primeras 24 horas, y las crónicas, y las tardías. Las tardías son las que se dan después de ese tiempo. Las agudas son las que nosotros vamos a manejar. Esas agudas, o sea, menos de 24 horas después de administrada esa sangre, esos componentes sanguíneos, pueden ser leves, moderadas o severas. Las tardías no nos vamos a enfocar a ello porque es un poco más como de hablar de una consulta externa. Eso es para otro tema, para otro momento, ¿cierto? Como les dije al principio, para que sea un resumen de las reacciones adversas a la transfusión, que son las agudas, que son las que nos ponen en peligro la vida de ese paciente. A su vez, estas reacciones adversas a la transfusión pueden ser de carácter inmunológico y de carácter no inmunológico. Entonces nos vamos a sumergir con lo que les dije, las que son agudas de carácter inmunológico o no inmunológico. Les recuerdo, estas pueden ser leves, moderadas o severas, ¿sí? Cada una de ellas tiene unos signos, tiene unos síntomas, entonces así lo vamos a manejar. Las leves, lo que se presenta primordialmente son rash, el prurito, ese rash tiende a ser localizado. En cuanto a las moderadas hay rash, prurito que puede ser ya generalizado o más extendido, no solamente digamos zona central, tórax, sino que se extiende a estas extremidades, etc. Puede haber escalofrío, puede haber fiebre. Un dato muy importante, aumento de esa temperatura basal por encima de 38.5 grados centígrados, taquicardia, palpitaciones, ansiedad, disnea, náuseas. Entonces son muchos signos que se pueden presentar allí para que los tengan en cuenta. En la severa tenemos que tener en cuenta que se vienen los anteriores signos, síntomas, y a eso se le asocia el dolor de espalda, dolor torácico, dolor en el sitio de la infusión, sensación de muerte inminente, taquicardia, colapso, ansiedad, sangrado inexplicado. Esto es supremamente importante en pacientes inconscientes. Paciente que está recibiendo una transfusión e inicia con un sangrado por donde no lo esperábamos o, como lo acaba de decir, inexplicado. Ejemplo, una sonda vesical y empieza con un sangrado por allí, me está haciendo una reacción adversa a la transfusión. Paciente que salió de quirófano, todavía está bajo los efectos de la anestesia y esa herida quirúrgica que tuvo una hemostasia, que tuvo un manejo quirúrgico perfecto, me empieza a sangrar en ese momento y está recibiendo su transfusión. Yo debo considerar que me está haciendo una reacción adversa a la transfusión, ¿cierto? Por algún lado me está sangrando. Entonces, primero le achaco la culpa a esa transfusión y después ya busco otras causas. No simplemente considerar, digamos, en el caso de la sonda, que fue un paso traumático y que por eso está sangrando. No, primero consideramos, como les digo desde el principio, que es secundario a esa transfusión sanguínea.
Bueno, los otros síntomas de una reacción adversa a la transfusión severa son las manifestaciones broncopulmonares. Eso es muy importante. Bueno, continuemos. Hay una forma muy sencilla que es con una diapositiva que en este momento la están viendo ustedes, donde nosotros vamos a ver si se trata o nos guía como para saber si se trata o no se trata de una reacción adversa. Con esto nosotros nos podemos guiar de manera fácil, nos podemos orientar un poquito más y tomar tanto decisiones terapéuticas como hacer un informe acerca de lo que se está presentando. Entonces, nosotros vamos a manejar el aumento de la temperatura, o sea, vamos a investigar el aumento de la temperatura, si hay síntomas alérgicos, síntomas respiratorios u otros síntomas. En el caso del aumento de la temperatura, hay 3 patologías que yo puedo considerar: una reacción febril hemolítica, una reacción febril no hemolítica, una sepsis o contaminación bacteriana. Cuando yo hablo de la reacción febril no hemolítica, recuerden que es el aumento de la temperatura me causa estos síntomas, pero no hay sangrado por ningún lado. Eso es un proceso benigno que se puede manejar simplemente con una dosis de antipirético y nos va a ir muy bien. En la reacción hemolítica pues va a haber un sangrado. En algún lado nosotros vamos a presentar un sangrado. El paciente nos va a presentar un sangrado, ¿cierto? Junto con ese aumento de la temperatura. Entonces lo tenemos allí en nuestra cabeza síntoma. Y el último caso, si nos aumenta la temperatura, es que haya una sepsis, una contaminación bacteriana, ya sea de origen del paciente, ¿cierto? O si estamos administrando esa unidad de sangre o componentes sanguíneos, secundario a que esa unidad se salió de ese protocolo de recolección, de almacenamiento, de distribución que nosotros tenemos para el manejo de la sangre, y lo que hizo fue que esa sangre se nos contaminó, se dañó, pues si lo entendemos así, y al administrarla a ese paciente nos generó un proceso infeccioso. Una forma muy sencilla de poder enfocar las reacciones adversas a la transfusión es basándonos en los síntomas presentados. Entonces, teniendo en cuenta la presencia de fiebre, la presencia de síntomas alérgicos, síntomas respiratorios u otros síntomas, entonces nosotros podemos considerar a qué tipo de reacción adversa a la transfusión se presenta en este momento, ¿cierto? Entonces, si tenemos fiebre, podremos considerar 3 patologías principales: reacción febril no hemolítica, reacción febril hemolítica o una sepsis o contaminación bacteriana. Esa sepsis, contaminación bacteriana, obviamente estamos hablando de que provenga de la transfusión, o sea, de la bolsa, de la unidad que nosotros manejamos, que se les entregó a ustedes, entonces, que fue la causante de inocular algún tipo de proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, en el caso de la presencia de fiebre. Caso de síntomas alérgicos, cuando hay síntomas alérgicos como el prurito, la urticaria, el rash, debemos considerar en primer lugar una reacción alérgica, la normal, que junto con la reacción febril no hemolítica son muy comunes. Después debemos considerar la anafilaxia, si esos síntomas van prolongando y ya tienen manifestaciones pulmonares, edema, disfonía, etc. Entonces, esa es la segunda causa que tiene allí en los síntomas alérgicos. Si hay síntomas respiratorios, pensemos en taco o en trali. Son 2 patologías que pueden comprometer la vida del paciente de una resolución muy lenta, sobre todo cuando se trata del edema pulmonar no cardiogénico, que es el trali, ¿cierto? Entonces, si hay síntomas respiratorios, cualquiera que sea, tengamos en la cabeza que puede presentarse cualquiera de estas 2 patologías. Y otros síntomas, ¿por qué? Porque debemos recordar que ante cualquier cosa que nos manifieste ese paciente, entonces primero se lo vamos a achacar como causa a la transfusión sanguínea y después a otras causas. Ejemplo, tiene náuseas. No fue que le cayó mal el almuerzo, ¿cierto? Ese paciente o está indigestado, ese paciente tiene náuseas por esa transfusión y vamos a hacer el procedimiento que sea necesario para poder darle un adecuado tratamiento. Entonces, basado en eso, vamos a ir de forma muy breve viendo cada una de esas patologías y cómo lo podemos manejar, cada una de esas reacciones. Recuerden que dentro de las reacciones
que son agudas y son, ¿cierto? Antes que las tardías, las reacciones agudas menos de 24 horas, nosotros las podemos considerar también como inmunológicas o no inmunológicas, o sea, mediados o no mediados por esos anticuerpos. Las inmunológicas, solo por describirlas, la hemólisis con síntomas, la reacción febril no hemolítica, anafilaxia, urticaria y tral. Y las de carácter no inmunológico tenemos la hemólisis, o sea, esa destrucción física de sangre, la insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, el embolismo aéreo, la hipotensión asociada a IECAS y la hipotermia. Nuestras unidades pues vienen refrigeradas en el caso de las unidades de sangre total o el concentrado globular. Y las secuelas del citrato, las secuelas metabólicas provocadas por el citrato, que es el anticoagulante que nosotros utilizamos en cada una de estas unidades. Recuerden que cuando nosotros administramos o hacemos una transfusión masiva, la presencia de citrato en cada una de esas unidades va a quelar el calcio circulante. Ese calcio pues nos va, si se llega a bajar a unos niveles más peligrosos debido a las múltiples unidades que estamos administrando, pues y necesariamente o nos provoca una arritmia o una reanimación, no va a ser tan eficaz como cuando no estamos transfundiendo, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Bueno, lo primero entonces, la reacción febril no hemolítica. En la reacción febril no hemolítica hay una interacción entre los leucocitos más las citoquinas con los anticuerpos del receptor. ¿Eso qué me va a dar? Fiebre, ansiedad, escalofrío. Entonces yo debo identificarlo y estar allí. ¿Cuál es el manejo de esa reacción febril? Paro la infusión, no la suspendo. Paro para investigar de qué se trata, ¿cierto? Verifico que esa unidad esté en buen estado, que no se trate de un proceso infeccioso, que la unidad no esté dañada. Investigo otras posibles causas de infección que lo pueda hacer allí, ¿cierto? Administro antipiréticos y en posteriores administraciones de componentes sanguíneos o de sangre a ese paciente puedo considerar como profilaxis el uso de una dosis de acetaminofén y considerar también los componentes leucorreducidos o filtrados. Los componentes filtrados, sobre todo en esos pacientes politransfundidos o que tengan esa posibilidad de hacernos una reacción febril, como los pacientes oncológicos, pues es una gran opción y es una herramienta que tenemos como médicos para evitar que se nos presente. La reacción alérgica. En la reacción alérgica entonces ya son las proteínas plasmáticas del producto, ¿cierto? Que van a tener reacción o van a interactuar con los antígenos del receptor. ¿Qué se nos presenta? El rash, el prurito, el rubor, que es lo normal que se presente en estos síntomas, en esta reacción. En la reacción alérgica recuerden que si esos síntomas son muy marcados o no identificamos y dejamos continuar sin hacer un manejo adecuado médico de esa reacción, pues nos puede llevar a una anafilaxia, con compromiso de vía aérea, el broncoespasmo y ya nos pone a correr a todos. Es muy común cuando se administran las plaquetas, ¿cierto? Debido al escaso contenido plasmático que llevan estas unidades. Entonces, para que lo tengamos en la cabeza. ¿Cuál es el manejo de la reacción alérgica? El manejo es suspender esa temporalmente, ¿cierto? Verificar si podemos continuar o no, porque puede ser una reacción leve, no moderada o no severa, sino leve, y lo hacemos. Podemos administrar algún antihistamínico. Cuando esos procesos son ya muy repetitivos o tenemos el antecedente, pues nosotros administramos el antihistamínico previo a la administración de los hemocomponentes y así nos vamos a evitar ese dolor de cabeza. Cuando la reacción alérgica pues ya es moderada o grave, entonces ya la cosa cambia, ¿cierto? Si hay un broncoespasmo, si hay un compromiso de vía aérea, pues ya es un código azul y ya debemos considerar un soporte ventilatorio, los esteroides, etcétera, pues eso ya lo manejan ustedes muchísimo mejor que yo. La idea es identificar ese cuadro antes de que se presente un estadio grave o antes de que esa reacción leve avance a un estadio grave. La hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular pues es un cuadro delicado, puede ser fatal. Debemos tener en cuenta que se nos presenta en pacientes con factores de riesgo como los politransfundidos, las gestantes multíparas, la transfusión cuando realizamos un procedimiento de urgencia, una transfusión de urgencia y posiblemente no identifiquemos que esa unidad es la que le corresponde a ese paciente. ¿Cuál es la idea? Que nosotros debemos evitar que se produzca todo esto, que se produzca esa hemólisis intravascular
y lo hacemos identificando adecuadamente al paciente, las unidades, cumplir todos los protocolos y muy importante cuando hacemos una transfusión, iniciar lentamente y observar a ese paciente. Iniciamos ese goteo lento, vemos que no tenga ninguna reacción y ahí podemos continuar, porque como le dije al principio, con los volúmenes pequeños se inicia la reacción. Si nosotros transfundimos un gran volumen de un solo golpe, pues la reacción puede ser muchísimo más severa. Dentro de las reacciones transfusionales agudas, la hemolítica no inmune, ¿cierto? Es la siguiente reacción, es la desencadenada por la destrucción física de esa sangre. Se alteró la cadena de frío, se manipuló mal esa unidad de sangre, cualquiera de ellas, la sobrecalentamos por desconocimiento o la combinamos con sustancias hipertónicas, por ejemplo, que no solamente para la solución salina, perdón, les recuerdo, para la administración de esa sangre lo único que podemos administrar en YES si es necesario es solución salina, no podemos hacer uso de otras sustancias hipertónicas, por ejemplo una dextrosa o mucho menos medicamentos por esa misma vía de infusión. Entonces, para tenerlo en cuenta, destruimos esa sangre. ¿Qué signos, qué síntomas se van a presentar? ¿Cierto? Puede haber hemoglobinuria, se puede presentar ictericia, los síntomas no son tan marcados como en la inmune, pero igualmente pues están allí presentes. ¿Nosotros qué hacemos? Debemos tener en la cabeza que se nos puede presentar eso, que hubo, digamos, una confusión, que hubo un daño en esa sangre y debemos pedirle pues la hemoglobina libre, el CUMS y evaluar cada una de esas unidades para ver que se encontraban bien en el momento de la administración o volverlas a examinar. De pronto la presencia de sobrenadantes, coágulos, aire dentro de la unidad nos dice que ya se encontraba afectada esa unidad y que lo que teníamos es una hemólisis de carácter no inmune. ¿Cuál es el manejo que nosotros le vamos a dar? Detenga la infusión, hidrate a ese paciente, administre diuréticos tipo furosemida pues para poner a funcionar ese riñón, trate la coagulación intravascular diseminada si se está presentando, eso puede requerir plasma, crío o plaquetas, ¿cierto? Permeabilice esa vía aérea o tenga en cuenta que puede requerir permeabilizar esa vía aérea y ese paciente de pronto nos va a requerir diálisis de urgencia, entonces para que lo tengamos, esa es otra urgencia médica. El TRALI es el edema pulmonar de origen no cardiogénico, es ese paciente en el cual administramos sangre y los anticuerpos antileucocitarios van y reaccionan con ese complejo mayor de histocompatibilidad y ahí se presentan esos signos, síntomas. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Yo le administro la sangre y la membrana capilar a nivel alveolar se vuelve permeable y hay una extravasación de líquido, pero con la bomba cardíaca funcionando adecuadamente. Entonces hay disnea, fiebre, edema pulmonar, hipoxia, cianosis, pero esa bomba cardíaca está adecuada, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nosotros, ¿cómo evaluamos? Eso es difícil de hacer un diagnóstico, es un diagnóstico de descarte, pero nosotros vamos a descartar primero una hemólisis, ¿cierto? Que es lo principal en ese caso. Verificar pues que no se trate de un fallo de bomba como tal, sobre todo con los antecedentes del paciente, pues si no lo hemos tenido, y realizar cultivo de la unidad y del paciente para descartar un proceso infeccioso. El TRALI, como ya les dije, es una de esas patologías graves, puede llegar a ser mortal, es de recuperación lenta por la lesión a nivel pulmonar que nosotros tenemos. ¿Cómo lo prevenimos? Utilizar componentes leucorreducidos. En el caso de casi todos los bancos creo que administran componentes leucorreducidos y evitar esas transfusiones innecesarias. ¿Cómo lo manejamos? El TRALI nosotros lo manejamos, suspenda la transfusión inmediatamente si lo consideramos que está presente, suspenda la transfusión, considere el manejo del edema pulmonar, considere el manejo, si lo requiere, como de soporte ventilatorio y verifiquemos si vamos a utilizar esteroides o no. Queda como potestad del médico tratante, ya que la literatura habla en parte de que se puede utilizar y otros que no va a prestar mayor ayuda o apoyo terapéutico en el tratamiento en el TRALI. Dentro de las reacciones transfusionales agudas tenemos una que es muy común, que es la hipervolemia. La causa pues es, ¿cierto?, un exceso de líquido que estamos administrando a ese paciente o una velocidad muy rápida de infusión de ese componente sanguíneo. Los signos: hipertensión, arritmia, tos seca, puede haber cefalea, ingurgitación,
un electrocardiograma alterado con posibles signos de falla. ¿Cuál es el manejo? Primero vamos a descartar la alergia, vamos a descartar trali, ¿cierto? Vamos a administrar obviamente oxígeno si no lo está recibiendo, furosemida para ayudar a disminuir esa carga de líquidos que se le está dando, y por último, pues paradójico, una flebotomía terapéutica. Esa flebotomía pues que por un lado estamos administrando sangre o componentes y por el otro le estamos sacando líquido que no sería lo adecuado, ¿cierto? Uno ya debe ver cuánto volumen vamos a administrar con base en todos los líquidos que le estamos dando a ese paciente. En cuanto a la sepsis bacteriana, les había dicho, esa es una de las reacciones transfusionales agudas, pues ya de las últimas que vamos a ver en esta parte, es cuando nosotros administramos sangre o componentes contaminados. La idea es que el médico o el personal asistencial, el auxiliar, la enfermera, el médico, conozca cómo viene una unidad de sangre, plaquetas, plasma, crío, y conozca cómo es una unidad sana, por decirlo así, para que cuando llegue el momento de la transfusión, yo como médico, yo como enfermero, yo como auxiliar, pueda verificar que esa unidad se encuentre en adecuado estado y no esté administrando un componente dañado, pues entre comillas, o de baja calidad. Eso es importante. Los signos, síntomas de un proceso infeccioso, ¿cierto? Fiebre, mialgias, dolor abdominal, coagulación, intravascular diseminada, hipotensión. ¿Cuál es el manejo? El manejo es de una sepsis. Puede requerir antibióticos de amplio espectro, previo cultivos, pues sospechándolo en ese caso de paciente y de unidad, y los soportes que se necesiten, inotrópicos, vasopresores, etc. Hablemos de una sepsis, eso ya lo manejan ustedes y definen cómo hacerlo. Cuando nosotros tenemos una RAD, entonces hay una cosa muy importante por parte del personal médico, ¿cierto? ¿Qué debe hacer ese médico? Debe hacer una evaluación clínica muy detallada, primero debe tener en la cabeza la idea de que puede hacerme una reacción, entonces voy a hacer una evaluación clínica concienzuda. A pesar de que nosotros somos proveedores, como ustedes, de banco de sangre, yo le voy a echar la culpa primero a la unidad de sangre o de plaquetas, plasma, lo que le estoy transfundiendo de esa reacción. ¿Para qué? Para verificar, ¿cierto?, que no se trate de eso o que sí se trate, porque el tratamiento va a ser muy distinto. Yo tendría que suspender la transfusión en determinados casos y en otros no. Entonces, primero vamos a hacer una adecuada evaluación clínica. Debemos tener en la cabeza lo que es anafilaxia, trali, sepsis, que matan de una manera rápida, ¿cierto? Eso, tenerlo en la cabeza para hacer ese tratamiento agresivo. Cuando nosotros tenemos casos ya previos, antecedentes de urticaria o reacciones febriles, la premedicación puede estar indicada, la difenhidramina o el acetaminofén. Podríamos decir que con el acetaminofén, entonces, si me hace una sepsis, pues no me va a hacer un pico febril, no, una dosis de acetaminofén en un proceso infeccioso bacteriano, en el caso de transmitido directamente vía intravenosa, pues no va a modificar en nada ese tratamiento, pues no va a hacer nada. Cuando nosotros tenemos ya identificado que se trate de una reacción adversa a la transfusión, como médicos, como personal asistencial, nosotros debemos tomar unas muestras de laboratorio, y con esas muestras de laboratorio, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, donde dice el médico a cargo debe, es pedir unas muestras, solicitar unas muestras y hacerlas procesar por el laboratorio para determinar, ¿cierto?, apoyar esa teoría de que se trata de una reacción adversa a la transfusión o descartar esa posibilidad de que se trata de una reacción adversa a la transfusión. Las pueden ver en esta diapositiva, entonces pues no lo voy a describir. Y por último, es muy importante que si yo sospecho que se trata de una reacción adversa a la transfusión, ¿cierto?, además de hacer el manejo, de dejar eso en historia clínica, llene el reporte. El reporte de la reacción adversa a la transfusión es muy sencillo, es un documento, lo ven ya en las últimas dos diapositivas. Nosotros llenamos la primera hoja, esa punta de X y un pequeño diligenciamiento, no le quita a uno más de 4 minutos, donde estamos describiendo qué fue lo que pasó, qué le hicimos, los antecedentes muy cortos del paciente, ¿cierto? Y la unidad o las unidades, los componentes que estamos transfundiendo. Eso es muy importante, porque así el comité transfusional de cada hospital puede determinar, 1, si se trató de una RAD o no. 2,
ayudarle en la práctica médica al clínico en futuras ocasiones para darle una guía, ¿cierto? Y 3, al banco de sangre, en este caso nosotros, ayudarnos a verificar nuestros procesos para ver si todo marcha como nosotros consideramos que lo hacemos, con calidad, con todos los protocolos, con todos los procedimientos, o si también estamos fallando en algo. Eso es muy importante, ustedes llenen ese formato se lo administra, se lo pasan al personal de laboratorio y el comité transfusional hace el estudio de este caso. Cuando requieran el soporte, puede ser inclusive vía correo electrónico o algo, para ayudarles en la investigación de cualquiera de los casos que consideren que se trate de una RAD o no, el banco de sangre con muchísimo gusto les presta ese servicio, ¿cierto? Actualmente por pandemia y actualmente por distancias con muchos bancos no lo podemos hacer presencial, pero sí lo hacemos vía virtual o por medio de correo electrónico, que es muy fácil. Se envía la historia clínica, se envía el reporte, nosotros la estudiamos y definimos o les ayudamos en la orientación sobre ese diagnóstico que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo, no les quito más. Cualquier cosa aquí en el Hemocentro, el Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana en la seccional Caldas, acá en la ciudad de Manizales, en lo que les podamos colaborar, quedamos muy atentos.